dándote las gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos y que el estudio, Señor, que vamos a comenzar sea para edificación de la iglesia y que podamos, Señor, entender su palabra. Espíritu Santo, ministranos en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El año pasado estuvimos meditando sobre un libro, una carta en el Nuevo Testamento, que es la carta del apóstol Pablo a Tito. Y gracias al Señor fue de bendición grande a nuestra vida, a nuestro crecimiento espiritual. Ahora hemos finalizado esa carta, pero en esta mañana vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro, en esta oportunidad en el Antiguo Testamento. Y ese libro es el libro que va a aparecer en esta pantalla, esperamos, pero si no, gracias al Señor, ¿verdad? Es el libro de Esdras, el libro de Esdras. Ahí tenemos ese libro, vamos a estarlo estudiando, ¿verdad? Acá durante los días domingos por la mañana. Ahora, vamos a hablar un panorama general para entender de qué se trata. Vamos a decir de que este libro se escribe entre la fecha del 538 al 457 antes de Cristo. Fíjese, 538 años al 457 años antes de Cristo. Ya tiene bastante tiempo, ¿verdad? Este libro. Ahora, ¿qué significa el nombre de Esdras? El nombre de Esdras significa el Señor es ayuda. El Señor es ayuda. ¿Y cuál es el tema central de este libro? El tema central, vamos a resumirlo en una palabra: restauración. Restauración. Ese es el tema central del libro de Esdras. Aquí vamos a ver nosotros personajes claves que son muy importantes y vamos a hablar de dos personajes. El primer personaje es Zorobabel. Zorobabel. ¿Y qué significa el nombre Zorobabel? Descendiente de Babel. Eso significa descendiente de Babel. Y el otro personaje clave es, por supuesto, Esdras, ¿verdad? Y su nombre, ya dijimos, significa el Señor es ayuda. Vamos a ver que este libro también nos habla de tres reyes importantes. ¿Y cuáles son esos tres reyes importantes? En primer lugar, el rey Ciro. En segundo lugar, el rey Darío. Y en tercer lugar, el rey Artajerjes I. Así que son los reyes importantes que vemos en todo el libro de Esdras. Hay lugares claves también, y son dos. ¿Cuáles son esos dos lugares? En primer lugar, Babilonia. Babilonia. Y el segundo lugar clave es Jerusalén. Así es que esos son los dos lugares que se mencionan, que son muy importantes en todo el libro de Esdras. Ahora, ¿cuál es la época que abarca el libro de Esdras? Desde el retorno de Babilonia hasta el establecimiento en Palestina, abarca un periodo de 79 años aproximadamente. Del año 536 a.C. al año 457 a.C. 79 años aproximadamente encontramos nosotros acá el libro de Esdras. ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, el mismo Esdras. Él es el autor de este libro. Y hay algo muy interesante, fíjense, hermanos, porque la tradición dice que Esdras no solamente escribió este libro de Esdras, sino que también escribió Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y el Salmo 119. Así que él es el autor de estos libros y este salmo también. Se dice que él encabezó el concilio de 120 hombres judíos que trabajaron en la formación del canon del Antiguo Testamento. Así que él estuvo liderando junto con 120 personas, trabajando en lo que ahora nosotros tenemos el Antiguo Testamento,
¿verdad? Para poder determinar que los libros que están ahí son libros de Dios, inspirados por Dios. Canon, eso es lo que significa regla, ¿verdad? Norma. Pero aquí tenemos entonces los libros inspirados por Dios. Esdras, se dice, estuvo trabajando en lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del bosquejo del libro. ¿Cómo podemos bosquejar el libro? Fácil. En primer lugar, el regreso del pueblo de Israel guiado por Zorobabel. Y de eso nos va a hablar el capítulo 1 al capítulo 6. Los primeros 6 capítulos nos va a hablar del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén guiado por Zorobabel. Y vamos a ver ahí que un grupo de alrededor 50,000 personas, 50,000 judíos, regresan a Jerusalén. Y vamos a ver que en esta oportunidad ellos van a restaurar el templo del Señor, el templo de Salomón. Pero la segunda parte es el regreso del pueblo de Israel guiado por Esdras. Y eso nos va a hablar del capítulo 7 al capítulo 10. Así que en 2 partes podemos dividir lo que es el libro de Esdras. El regreso del pueblo judío con Zorobabel y el regreso del pueblo judío bajo el liderazgo de Esdras. En el primer lugar, del primer capítulo al 6 con Zorobabel, del 7 al 10 con Esdras. Y vamos a ver ahí también en este regreso segundo que un segundo grupo más reducido, alrededor de 2,000 personas, pero interesante porque estos 2,000 tiene que ver mucho con los que van a trabajar en el templo, porteros, cantores, sacerdotes, etcétera. 2,000 vienen nuevamente y regresan a Jerusalén. Y vemos la restauración de la nación. Así que ahí tenemos un bosquejo general del libro. Eso es lo que nosotros podemos decir de lo que es el contexto general para poder entender el libro de Esdras. Ahora vamos a hacer un poco de historia, ¿verdad? Esto es nada más, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de la historia de Israel para que podamos entender verdaderamente a lo que vamos, al libro que vamos a estudiar. Fíjese, hermano, que encontramos nosotros el primer rey. ¿Quién fue el primer rey, hermanos? ¿Quién? Dios. Él fue el primer rey de Israel, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo judío? Dijeron entonces, ya no queremos a ese rey. Ahora nosotros queremos un rey al igual que todas las demás naciones. Que le veamos cara a cara, que vaya con nosotros a las guerras, que salga y venga. Entonces se molestó el profeta por esa semejante petición. Pero Dios dice, está bien, me han desechado. Le voy a mandar un rey. Pero diles cómo le va a tratar el rey. Y el Señor habla entonces cómo lo va a tratar y le da el rey. Ahí tenemos el primer rey humano que tiene que ver con Saúl. Pero luego el Señor desecha a Saúl y levanta un segundo rey, que es el rey David. Pero llega el momento donde el rey David tiene que morir. Y al morir, entonces él va a dejar un sucesor. Y ese sucesor es Salomón, el rey Salomón. Ahora, llega el momento donde muere el rey Salomón. Y con la muerte del rey Salomón, mientras ese momento el pueblo de Israel estaba unido. Las 12 tribus estaban unidas por un solo rey, ¿verdad? Habían profetas también, pero el rey guiaba al pueblo y estaba bien unido. Pero con la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide. Es dividido. Y la historia la encontramos en Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 12, en el versículo 16 al versículo 19. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, ¿qué es lo que estaban pidiendo, hermanos? Al nuevo rey Roboam. Le estaba pidiendo que le bajara los impuestos, ¿verdad? Pero el rey lo que hizo fue consultar a los jóvenes y no siguió el consejo de los ancianos, aquellos consejeros de David. Por lo tanto, le dieron un mal consejo y eso es lo que él siguió. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo,
¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que está sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así que encontramos nosotros dos reyes, Roboam y Jeroboam. Jeroboam va a gobernar lo que se le conoce como el reino del norte. Es decir, se le va a conocer como Israel. Fíjese, Israel. Cada vez que aparezca ahí como Israel en el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que es el reino del norte. Las tribus, ¿verdad?, que se unieron con Jeroboam. Pero solo una tribu, la de David, la de Judá, es la que gobierna Roboam. Y esa tribu queda en el sur. Así que tenemos el reino dividido, el norte y el sur. En el norte Israel, en el sur Judá, una sola tribu. El reino del norte gobernado por Jeroboam. El reino del sur, que es Judá, gobernado por Roboam. Ahora, los reyes que gobernaron allá en el norte, es decir, con Israel, fueron 20 reyes. Y los reyes que gobernaron en el sur, es decir, en Judá, fueron 19 reyes. Todos estos reyes que gobernaron en el norte, y también todos ellos, ni uno solo hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Todos los reyes de Israel fueron malos. Se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, no lo buscaron. Hicieron lo malo y se volvieron a la idolatría. Todos fueron reyes malos bajo esa perspectiva. Pero, ¿qué sucedió con los reyes del sur? Aunque la mayoría, es decir, ahí en Judá, la mayoría de esos 19 reyes fueron malos, sin embargo, hubieron unos pocos reyes que fueron buenos, que hicieron la voluntad del Señor, que le buscaron al Señor, que trataron la manera de enderezar sus caminos y le buscaron. Ahora, todos esos reyes, los del norte y los del sur, los 20 de Israel y los 19 de Judá, todos los hechos que ellos hicieron están registrados en dos libros, Primero de Reyes y Segunda de Reyes. Ahí está toda la historia. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos esos libros en el Antiguo Testamento. Primero de Reyes y Segunda de Reyes. Porque ahí está la historia de cada uno de ellos por su nombre, cuánto tiempo duraron, qué es lo que hicieron y cómo es que no anduvieron en los caminos de Dios y cómo anduvieron en los caminos del Señor. Toda la historia está ahí registrada en estos dos libros. Y es importante que abarca un periodo de 202 años de la historia del pueblo de Israel bajo la dinastía de los reyes. Ahora, ¿cómo fue el final de estos dos reinos? El final de estos dos reinos se da, en primer lugar, el reino del norte, Israel. Fue invadido por los sirios y fueron llevados cautivos a Siria hasta que desaparecieron todas las tribus de Israel. Y ahí llegó a su fin. Fíjese, en el año 722 antes de Cristo. Fueron invadidos, fueron llevados y ahí con el tiempo se perdieron. Así que no queda registro de los de Israel, del reino del norte. Pero ¿qué sucedió con el reino del sur? Ellos duraron 150 años más, hasta que fueron conquistados por los babilonios. Y también ellos fueron llevados cautivos en el año 586 antes de Cristo. Ahora, la razón por la cual duraron un poco más, 150 años más, que los del reino del norte, los de Israel, fue debido a esos buenos reyes, a esos reyes en Judá que hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor. Eso les permitió dilatar un poco más
su existencia. Pero fíjese que también desapareció. Y la razón por la cual desapareció, la vamos a ver nosotros en esta mañana. Sin embargo, a diferencia del reino del norte, que desapareció totalmente, Judá no desapareció totalmente por una razón. Y es por la promesa que Dios dijo al rey David. ¿Y qué dijo Dios al rey David? No faltará varón que se siente en tu trono. Y esa promesa tiene su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús viene de la tribu de Judá. Viene de la dinastía de David, ¿verdad? Entonces el Señor viene y se sienta en el trono y va a gobernar, y su reino es un reino eterno. Es decir, que siempre va a gobernar por la eternidad. Y ahí se cumple en la persona de Jesús. Por eso es que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, muchas personas, ¿se acuerda aquel ciego que llamaba a Jesús, el ciego Bartimeo? ¿Cómo le decía? Jesús, hijo de David, tú eres hijo de David, descendiente de David, tú eres el que va a gobernar, el rey. Porque Dios dijo, nunca va a faltar varón. Entonces, por la misericordia de Dios, Judá, aunque fue castigado también por su rebeldía, esa promesa del Señor es un reino eterno, y por eso es que Judá se mantiene siempre hasta el día de hoy. Fíjese, es muy importante reconocer esto, hermano, porque el pueblo de Israel existe ahora y le llamamos el pueblo de Israel. Pero en realidad, cuando se habla hoy del pueblo de Israel, tiene que ver con esa tribu, la tribu de Judá, la que permaneció. El Señor dijo, van a ir llevados cautivos, pero va a venir un grupo remanente a Israel. ¿Por qué? Por la promesa que le hice a David, mi siervo. Entonces, ese reino eterno, donde gobierna nuestro Señor Jesucristo, en ese reino está usted y estoy yo. Nosotros formamos parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Los años que Judá fue llevado cautivo fue un tiempo perdido en la historia. Y este libro de Esdras se da mientras el pueblo de Israel, y vamos a entender como pueblo de Israel, Judá, porque Israel, que se conoció el reino del norte, desapareció. Pero vamos a hablar de los hijos de Israel como Judá, en ese concepto, ¿verdad? Que es la única tribu que sobrevivió. Ella está en Babilonia. Así que mientras Esdras está en su libro, el pueblo de Israel está cautivo, está en Babilonia. Ahora, fueron 3 hechos, hermanos, los que llevaron cautivos a la tribu de Judá a Babilonia. La historia la encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a buscar, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 17. 3 hechos que fueron los que llevaron hacia la cautividad al pueblo de Israel, a Babilonia. Y el primero de ellos fue la idolatría del pueblo de Israel. La idolatría del pueblo de Israel. Vea lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, y desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer
esto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Comenzaron a temer a dioses ajenos, a los dioses paganos. Siguieron los estatutos de las naciones paganas y de los reyes de Israel. ¿Cuántos reyes fueron buenos allá en Israel, hermanos, en el norte de Israel? ¿Cuántos? Ninguno. Entonces ellos siguieron esos mandamientos también. Siguieron el ejemplo de estos reyes. Edificaron lugares altos en todas las ciudades y levantaron estatuas de imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ellos buscaban los lugares altos, las montañas, especialmente los lugares donde habían árboles grandes y frondosos que tuvieran una gran sombra, porque la idolatría de estos paganos, acostumbraban ellos a adorar a sus dioses paganos, pero teniendo relaciones sexuales depravadas. Había inmoralidad, toda clase de lujurias, y ahí estaba una completa inmoralidad y lujuria. Y así ellos adoraban al Señor. El pueblo de Israel comenzó entonces a estas mismas prácticas, a depravarse sexualmente, ¿verdad? Y adorar supuestamente a esos ídolos. Sirvieron a sus ídolos. ¿Y ellos qué hicieron? Quebrantaron así el primer mandamiento que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 30. Ya el Señor había dicho esto. Note lo que dice en Éxodo capítulo 30, versículo 3. Dice la palabra del Señor. En Éxodo no, 20 sería. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Note el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor había sido claro y había mandado estrictamente y había prohibido que su pueblo adorara a dioses o tuviera dioses ajenos delante del Señor. El Señor fue claro en decirles: yo soy Jehová, tu Dios. Yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Solo hay un Dios y un solo mediador. Ellos hicieron quebrantar este mandamiento del Señor. Ahora, aquí nosotros podemos tener una aplicación, hermanos, para nuestra vida. Porque nosotros como hijos de Dios debemos de tener cuidado de no tener ídolos escondidos en lo más íntimo de nuestro ser. Hay que tener mucho cuidado. Y me llama la atención a mí la historia cuando Jacob huye de Labán. ¿Se acuerda? Ya lo ven mal en su casa, en la casa de su suegro, y su hermano, su cuñado también está molesto porque él comenzó a prosperar mucho. Y entonces convenció a sus esposas a regresar a su tierra, a la tierra de sus padres, pero sin decirle nada a su suegro. Y entonces él toma todo, ganados, siervos, siervas, y también a sus mujeres, a sus hijos, y se va sin decirle nada. Pero cuando Labán se da cuenta de eso, él le da persecución y quiere alcanzarlo. Entonces lo alcanza. Y vea lo que dice en Génesis capítulo 31, versículo 30. Un poquito más atrás. En Génesis capítulo 31, versículo 30. Vea lo que dice la palabra del Señor de esta manera. Le dice, después que le ha dado alcance y está platicando, y le dice en el versículo 30, Labán a Jacob: y ya que te ibas, le dice, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo.
Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Raquel había hurtado esos ídolos. Y cuando el padre comienza a buscarlo por la orden de Jacob, busque en cualquier parte y la persona que los tenga que muera. Pero él no sabía que Raquel los había hurtado. Y ella los agarra. ¿Y a dónde se los pone, mi hermano? En una parte más íntima, ¿verdad?, de ella. Donde su padre condescendiente, cuando escucha la razón y el argumento, dice que agarró ella un lugar, ¿verdad?, específicamente, y una situación donde le ponen a los camellos, se los agarra, ahí pone los ídolos y se sentó en ellos. Y no se mueve. Y Labán espera que ella se levante para buscar. Dice: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar. Estoy en la costumbre de las mujeres. En lo más íntimo había guardado los ídolos. Ahora, la mayoría de esas familias no tenían ídolos, pero quizá solo una sí, en lo más íntimo, bien guardado. Ningún hombre los halló. Ahora es probable que entre nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros no tengamos ídolos. Pero es probable que unos cuantos miembros tengan ídolos en lo más íntimo de su ser, en lo más profundo de su vida. Recuerde que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Si hay algo que ocupe el lugar de Dios en su vida, eso es un ídolo. Y un ídolo puede ser su casa. Su casa puede ser un ídolo. Su corazón está ahí. Hay personas que no vienen a la iglesia y no sirven al Señor porque tienen que cuidar su casa, porque está muy peligroso y se la pueden robar. Qué tremendo, ¿verdad? Su ídolo, su carro puede ser un ídolo. Su carro puede ser un ídolo. Y está pensando en su carro y lo lava y lo blanquea bien. Y cuando le dan un rayoncito, sí que se molesta grandemente, ¿verdad? Porque es como que le han herido su piel. Y lo manda a pintar otra vez y ahí los tiene su ídolo. Yo no digo que no hay que cuidarlo. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero ¿qué sucede? Eso a veces ocupa el lugar de Dios. Y se ama más el carro que al mismo Señor. Ahí está el problema. Su trabajo puede ser un ídolo. Su dinero puede ser un ídolo. De hecho, el Señor dijo: no podéis amar a Dios y a las riquezas, porque el dinero puede convertirse en un ídolo. El deporte puede ser un ídolo. Su cónyuge puede ser un ídolo. Y de repente hay personas que dicen: tú eres mi adoración, te adoro. Fíjese, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces su cónyuge se está convirtiendo en su ídolo. Sus hijos pueden ser ídolos en su vida. Y uno no quiere que ni una mosquita, ni un zancudo. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y está bien que cuidar los hijos, mi hermano. Pero a veces hemos hecho de ese niño un ídolo. Y no puedes más que tenerlo en lo más cerca. Y si no está aquí, yo no estoy a gusto. Qué tremendo. Qué tremendo.
Cuando un niño se convierte en un ídolo y ama más ese niño que a Dios. Abraham tuvo un hijo en la vejez y amaba a ese muchacho. Lo amaba tanto que ya sabía que no podía tener más. Y era su hijo unigénito de su esposa. Y viejo. A veces los padres, ¿verdad?, con los hijos se portan bien duros. Un trato tremendo. Pero no vaya a ser los nietos, mi hermano. Ay, que se vuelven tan alcahuetos los viejos. Y el hijo dice, ¿y por qué mi tata a mí no me trató así como trata este niño? Porque los nietecitos son su adoración. Ya está viejo. Ya cambió. Si cuando nos tuvieron a nosotros estaban jóvenes. Pero ya pasó la vida. Ahora se ve bajo otra perspectiva. Ahora imagínese usted a Abraham, su hijo. Él se recreaba en su hijo viéndolo correr. Él era el heredero de todo lo que tenía. Y un día Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Llévatelo a un monte que yo te voy a decir. Y hazlo en holocausto. Holocausto era que lo tenía que poner en un altar, amarrarlo, ponerle leña, matarlo, degollarlo y encender el fuego para que se consuma completamente. Y eso es lo que le pide Dios a Abraham hacer. Dame tu hijo. Qué duro esto, mi hermano. Pero ¿qué está queriendo el Señor? Probar a Abraham. Es que Dios, hermanos, ocupa solo un lugar. Y Él no comparte su gloria ni su lugar. Y el Señor quería probar qué tan cierto era que Dios era el primer lugar en la vida de Abraham. Que ese niño no había llegado a destronar a Dios en su vida. Y yo me imagino, hermanos, que fueron días duros, amargos para Abraham. Sin embargo, obedeció. Obedeció. Y cuando llegaba su hijo, lo llevaba con 2 siervos, le pone la leña y el niño va aproximadamente 13 años cargando la leña. Y llegan al lugar. Y él no es tonto. Él ha visto los sacrificios, los holocaustos. Y dice, Padre mío, sí, hijo. Y aquí el lugar, la leña, el fuego. Pero ¿dónde está el animal que vas a sacrificar? Yo me imagino que Abraham, tragando grueso, el Señor proveerá, hijo mío. Él va a proveer. Y Abraham iba caminando con su hijo, llorando en su interior, pero confiando, poniendo su fe. De alguna manera el Señor me lo va a dar. Yo lo voy a matar. Yo voy a hacer lo que el Señor dice, y yo estoy seguro que yo voy a regresar con mi hijo. ¿Cómo me lo va a dar el Señor? No lo sé. De alguna manera el Señor me lo va a dar, porque Él dijo que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Y Él es mi heredero. Yo voy a hacer lo que el Señor me diga, pero yo creo que Dios es poderoso para devolverme a mi hijo. Y por eso Él, cuando llegó el momento, amarró al niño y sacó un buril, un puñal para poder degollarla, la yugular. Y cuando le iba a meter, hermano, acá ese instrumento, la voz de Dios: Abraham, Abraham, detente. No le hagas mal a tu hijo, porque ya supe que no me has rehusado entregarme a tu hijo. En su corazón, Abraham mató a su hijo
y se la entregó al Señor. Y el Señor proveyó. ¿Tiene usted hijos? ¿Tiene ídolos en su vida? No, ya no somos como los católicos. Ellos mismos están diciendo ya no hay que adorar a la Virgen María, no hay que adorar no, eso no, dicen, así están diciendo hoy los católicos. No, pero ¿hay algo que ocupe el lugar de Dios en su vida? Si es eso, es un ídolo. Y eso fue precisamente lo que llevó al pueblo de Judá cautivo en Babilonia. Y el tiempo cautivo es un tiempo perdido. Ahora, hubo también una segunda razón por la cual fue llevado cautivo Judá a Babilonia. Y fue el descuido de la ley. El descuido de la ley. Dice en el versículo 13 de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13, de esta manera. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. El Señor mandó a sus siervos los profetas, instándoles a que se volvieran de sus malos caminos allí en Babilonia, y que guardaron los mandamientos y las ordenanzas. Y antes de ir a Babilonia también, Dios les mandó claramente que obedecieran, que se arrepintieran de sus malos caminos y que volvieran nuevamente a la palabra de Dios. Pero ellos no obedecieron. Antes decidieron endurecer, dice, su cerviz, y hicieron a un lado los estatutos y los mandamientos del Señor que Él les había dado. Y eso le llevó también a la cautividad, porque comenzaron a descuidar la ley de Dios hasta que terminaron apartándose de los mandamientos. Hermanos, cuando el creyente descuida la palabra de Dios, viene el endurecimiento de corazón y el menosprecio a la palabra de Dios. Al descuidar los mandamientos del Señor, al descuidarnos de la palabra de Dios, entonces le damos cabida al pecado. Le damos cabida al pecado. Cuando un creyente anda chueco, mi hermano, cuando un creyente anda en pecado y anda mal, tiempos ha que se ha apartado de las Escrituras. Ya no ha hecho su devocional, ya no tiene lectura bíblica, no tiene contacto con la palabra de Dios. Y entonces cuando el creyente descuida la palabra, entonces le da cabida al pecado. Lo que dice el Salmo capítulo 119, versículo 10. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, hermano? Salmo 119, 10. ¿Solo una persona? Amén, hermano. Con todo mi corazón, decía el salmista, te he buscado. ¿Y cuál es la petición que le hacía a él? No me deje desviarme de tus mandamientos. Porque él sabía que al desviarse de los mandamientos, al descuidar la palabra del Señor, el pecado iba a venir a su vida. Y por eso dice el siguiente versículo de ese mismo salmo. ¿Qué dice el versículo que sigue? ¿Cómo? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted comienza a descuidarse de su devocional, cuando comienza a descuidarse de su lectura bíblica, entonces, hermanos, le está abriendo puertas al pecado. ¿Y qué va a pasar después? El endurecimiento de corazón. El endurecimiento de la cerviz.
¿Y qué resulta? Quebrantamiento. Quebrantamiento. Y este versículo, hermano, es bien delicado. En el versículo de Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Fíjese que dice Proverbios 29:1. Dice la palabra del Señor: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será como quebrantado, y no habrá para él medicina. Esto es lo duro de esta situación, porque el endurecimiento trae quebrantamiento, y cuando es quebrantado, dice, no habrá para él medicina, no hay cura. Si no hay medicina, no hay cura. ¿Por qué el cáncer es tan temible? Porque no hay cura. Pero si hubiera cura, ¿tenés cáncer? Ah, bueno, pero gracias a Dios que hay cura. ¿Tenés gripe? ¿Y por qué la gripe no nos asusta mucho? Ya la va a pasar. Unas Panadol para los síntomas, etcétera, ¿verdad? Vitamina C para fortalecer, etcétera. Pero cuando no hay cura, ahí es el problema. Entonces todo comienza con el descuido de la palabra y termina menospreciando la palabra de Dios, menospreciando lo que Dios dice en su palabra. Y eso despierta la ira de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué tremendo. ¿Qué es lo que despierta la ira de Dios? El endurecimiento y el menosprecio de la palabra del Señor. Hermanos, es importante que nosotros podamos valorar la palabra de Dios, que podamos valorarla, que podamos tomar en consideración estar en la palabra, leerla, meditarla, memorizarla, pero sobre todo vivir conforme a las Escrituras, poniendo en práctica la palabra del Señor. Qué duro es cuando las personas llegan a reconocer y dicen, yo ya lo sé, ya sé que es lo que dice la Biblia, pero yo no quiero hacer eso. Ha menospreciado la palabra, ha menospreciado las Escrituras, y esto despierta el juicio de Dios, la disciplina del Señor. Por esto, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Y en tercer y último lugar, la mezcla con los paganos. La mezcla con los paganos. Vea lo que dice en el versículo 15 al versículo 19. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agueros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no dejó ni uno ni solo, sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Qué tremendo. Y dice el versículo 20, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió, los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia.
porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Aún Judá, dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero ¿qué dice el versículo 15? Que se mezclaron con las naciones paganas. Dios había hablado claramente con referente a esta situación. ¿Qué había dicho? Éxodo capítulo 23, versículo 31. Éxodo capítulo 23, versículo 31. Dice la palabra del Señor de esta manera. Éxodo 23, 31. Dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra ti sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Esa fue la razón por la cual el Señor dijo: nada de alianzas con las personas de esas tierras donde ustedes van a conquistar. ¿Por qué? Porque los van a hacer tropezar. Van a hacer tropiezo en sus vidas. El problema, hermanos, de nosotros hacer alianza con los paganos es ese mismo, que van a servir de tropiezo a su vida espiritual. Cuidado con las alianzas que usted hace con personas que no conocen al Señor, ahí en su trabajo. Cuidado con esas amistades. Ahí en el colegio, quizás ha cambiado, ¿verdad?, de colegio, va a encontrar nuevas personas, o está en otro nivel, en otro grado, o en la universidad, y usted va a tener la necesidad de amistades. Cuidado con hacer mezcla con los inconversos. Será tropiezo a su vida espiritual. Terminará cediendo y apartándose del Señor. Cuidado con las amistades en su colonia. Esas amistades paganas. Hermanos, ahora estamos en otros tiempos y la ciencia ha avanzado. Ya los jóvenes y los niños no juegan, ¿verdad?, como los juguetes que nosotros teníamos antes, ¿verdad? Nosotros jugábamos con chibolas, con trompos, teníamos la chibola pulsuda, el yoyo, ¿verdad?, el capirucho. Ahora ya no se ve eso. Ahora todo es, como dice Daniel, la ciencia aumentará. Todos los juegos son en un voladito ahí, que es manía. De estar en esos volados, hermanos, pasan horas. Pero no solamente juegos, sino que ahora se da el Facebook ahí mismo, en su teléfono, para que usted pueda conectarse y hablar y chatear con muchas personas. Cuidado con alianzas con los paganos. Cuidado con las alianzas con los paganos. Las personas que usted tiene en su Facebook, ¿cuántos paganos son? ¿Les está hablando del Señor Jesucristo usted? ¿Los está ganando para Cristo? Le aseguro que cuando usted comience a hablar de Jesucristo verdaderamente y pasarle el plan de la salvación, lo va a borrar Él de la lista a usted, o ella a usted. Es necesario que el pueblo de Dios se mantenga donde el Señor quiere que se mantenga. Y hermanos, hay una lección muy importante. La palabra del Señor nos manda a nosotros, en primer lugar, a que podamos saber que como hijos de Dios debemos tomar en serio el peligro de extraviar nuestro corazón y apartarnos del camino del Señor. Esa es la lección espiritual. El pueblo de Israel se extravió y se apartó del camino del Señor y terminó en tiempo perdido allá en la cautividad.
el pueblo de Dios hoy corre el mismo riesgo y hay que tomar en serio ese peligro. Dice la palabra de Dios que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, porque el peligro es latente de comenzar a descuidarse en su corazón, de extraviarse en su corazón y apartarse del camino del Señor. Por lo tanto, mi hermano, dice la palabra del Señor que no hay que permitir que nada ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Cuidado con los ídolos que hay en nuestro corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 21? Rápidamente, hermanos, estamos ya finalizando. 1 de Juan 5, 21. Así termina la carta de 1 de Juan. Fíjese lo que dice. Es muy corto el versículo, pero muy contundente. ¿Qué dice, hermanos? Guardaos de los ídolos. Solo eso dice. Que nada ocupe el lugar de Dios en su vida. En 1 de Corintios 10, 14. Otro versículo corto, muy contundente. ¿Qué dice? Huid de la idolatría. No permitamos que nada del Señor Jesucristo en nuestra vida. Mantengámonos en la palabra del Señor. No descuidemos la palabra de Dios. Caminemos conforme a las Escrituras y busquemos hacer alianzas con los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Miembros que amen al Señor Jesús y sean de buena influencia en su vida espiritual. Recuerde que el tiempo perdido, el tiempo cautivo, fue un tiempo perdido y no pudo aprovecharlo. Y eso es la cosa más trágica que le puede pasar a un hijo de Dios. No aprovechar su tiempo. El tiempo perdido se pudo haber aprovechado para el progreso espiritual y para la eternidad. Esta fue la razón por la cual los hijos de Israel, Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia. Vamos a ver el próximo domingo lo que dice la palabra del Señor, si el Señor así lo quiere, en el libro de Esdras. Y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1, si el Señor no ha venido y si el Señor así lo requiere. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo dispuesto a guardar nuestro corazón para ceder el lugar primero a usted, mi Señor. Ayúdanos a permanecer en su palabra y a que nosotros podamos, Señor, no hacer alianzas con las personas